¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? ¿Me escuchan? Hola, hola, sí. Buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, se le Buenas escucha. noches, profe. Sí, sí, se lo Muy buenas escucha. noches. Muy Se la amables, escucha, gracias. profe. Buenas noches, profe. He entendido. Muy Claro. buenas noches. Luego me disculpen, estuve en otra clase y había preguntas, entonces me tomé casi unos 10 minutos. Luego me disculpen, por favor. Pero ya estamos acá e empecemos con la clase. ¿Cuál es el temita que vamos a revisar con ustedes hoy? Bueno, a propósito, revisemos un poquito la asistencia. Mencionarles que en el asunto de la asistencia, pues prácticamente la he colocado a todos, es un grupo también, ¿no es cierto?, numeroso. Entonces estoy colocando a todos, son 83 estudiantes, el grupo es numeroso. Y de paso debo informarles que nos tocaría hacer grupos, me parece que de 3 estudiantes, para la práctica que tienen que presentar la próxima clase. El tema que vamos a ver ahora tiene que ver con lo que es medidas de posición. Entonces vamos a ver o hablar acerca de los cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, no perdamos más el tiempo y vamos a lo que es, ¿no es cierto?, el curso de la presentación. Listo, solamente que me dan unos minutos, tengo que por favor borrar la información de la explicación que estuve haciendo antes. Me dan unos minutos, paciencia, paciencia. Veamos por acá. Ya, la asistencia, entonces ya está el sistema, ¿no es cierto? Colocándola. Listo, solo denme un minuto, borro acá, adecuo la pantalla, aunque me parece que ya se me borró. Ya, entonces vamos a revisar lo que tiene que ver con medidas de posición, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito lo que es la teoría. Para eso entonces nos vamos a lo que es su aula virtual. Todavía no le comparto pantalla, estoy ingresando. Bueno, voy a compartir mejor. Voy a compartir primero para que usted observe a dónde me voy. Listo, voy a compartir pantalla. Y ustedes ahorita deben estar visualizando lo que es los cursos que yo tengo en el aula virtual. Nos vamos a la que corresponde con ustedes, que sería estadística paralelo 3, ¿no es cierto? A distancia. Damos clic ahí y nos vamos a la opción jóvenes que dice material de estudio. Entonces en material de estudio hemos colocado otra opción que dice átomo de posición. Dice recursos para calcular medidas de posición con datos agrupados. Entonces las fórmulas que vamos a ver ahora sirve cuando los datos están agrupados. Y vamos a dar clic donde dice aquí sobreposición. No le damos clic en el más, sino aquí donde dice sobreposición. Y automáticamente a usted le abre, ¿no es cierto? Sí, esta presentación. Me confirman, estamos visualizando la presentación. Está una campanita y dice medidas de posición. Medidas de posición, profe. Sí, estamos Ya. visualizando. Ya, listo. Simplemente recordarles que cuando nosotros apliquemos la clase, las fórmulas que vamos a ver ahora, se sugiere o se recomienda que la información lleve una distribución normal. La fórmula que usted ve en la parte superior derecha de la presentación, si es que nosotros eso ingresamos en el GeoGebra, le va a graficar esta campana, que es perfectamente simétrica. ¿Sí? ¿Qué más les puedo mencionar? Ustedes aquí observan la Q. Y la Q en este caso, ¿qué significa? Significa cuartil. Si usted gusta, también puede ponerle la C, ¿no es cierto? Cuartil 1, C2, C3, cuartil 2, cuartil 3. Los cuartiles lo que hacen es dividir a la información en 4 partes iguales. Con ese criterio o en ese contexto, si alguna pregunta, alguna inquietud, les ruego por favor pongamos en silencio los micrófonos. Cuando usted tenga alguna pregunta, le activa el micrófono, por favor. Ya, muy amables, gracias. Entonces, cualquier duda que tenga, le activa, usted habla y yo le cedo la palabra. Sigamos. Entonces, para aplicar estas fórmulas, primera indicación, la distribución debe ser normal, es decir, la mayoría de los datos debe estar donde esté ese 25-25 pintado, ¿sí? En la mitad. O sea, el punto más alto de la curva debe estar en la mitad, ¿no es cierto? Sí, es lo que me indica o identificamos una distribución normal. O más o menos en la mitad. Sigamos entonces.
Y aquí está nuestra primera explicación. De manera general, ¿qué es un cuantil? Y es lo que aparece con Q, ¿no es cierto? ¿Qué es un cuantil? Un cuantil significa dividir en partes iguales a toda la información de sus datos o a todos los datos que usted tiene. ¿Y ahí qué sucede cuando aparece el cuartil? Cuartil aparece cuando usted a sus datos divide en 4 partes iguales. ¿Qué pasa si usted a sus datos les divide en 10 partes iguales? Se llama decil. ¿Y qué pasa si a sus datos le divide en 100 partes iguales? Se llama entonces percentil. Y con eso podríamos ya hacer las interpretaciones del caso. Por ejemplo, C1, ¿qué significa? Cuartil 1. Y dice que el cuartil 1, por ejemplo, ya vamos a ver luego las fórmulas, le ha salido $850. Entonces, hagamos la explicación aquí del caso. Me voy entonces a mi pizarra digital y le pongo por acá. Se supone que el cuartil 1 jóvenes está aquí, ¿no es cierto? Su primera división. Se supone que aquí está el cuartil 1. ¿Qué significa el 850? Significa que aquí, ¿no es cierto? Aquí está ubicado exactamente el 850. A propósito, la información o los datos que usted tenga debe estar ordenado de menor a mayor, ¿sí? Es decir, que de pronto aquí estará el que gana $0 y acá estará, por ejemplo, el que gana más dólares, por ejemplo, 2000. Se me ocurre, ¿no? Eso es importante. Entonces, a medida que avance en la escala de izquierda a derecha, va aumentando el valor, ¿no es cierto?, de la unidad de medida que usted está investigando, que está analizando. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? El 850 me dice que está aquí en el cuartil 1. Es un ejemplo nada más. Supongamos que está ahí. ¿Cómo sería la interpretación? La interpretación sería que prácticamente hay un 25% que gana menos o hasta $850. Esa sería su interpretación. Pero eso no quita que de pronto usted interprete de otra manera o de otra forma. ¿Cómo, profe, de otra forma? A esto me refiero. Es decir, si a la izquierda del 850 yo tengo 25%, ¿qué sucede? A la derecha tendré el 75%, porque se supone que el total es del 100%. ¿Cómo sería su otra interpretación, su otra opción? Su otra opción para interpretar sería entonces que el 75% de los encuestados, de los individuos, parte de este estudio, ganan $850 o más. ¿Entendido? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí con lo que es el cuartil? No, entonces podemos continuar. Listo, entonces podemos continuar. Borro esto de aquí y sigamos. ¿Qué significa o a qué hace referencia el decil? El decil hace referencia a que a sus datos divide en 10 partes iguales. Supongamos que el decil 3 vale 900 o sale $920 con la fórmula que vamos a ver luego, ¿sí? Entonces ubico, aquí tendría el decil 1, decil 2, donde voy a poner la bombita, aquí sería el decil 3. Aquí sería jóvenes. Este sería, ¿no es cierto? Donde está la bomba, corresponde al decil 3. ¿Cómo hago la interpretación? Sería entonces que hasta aquí, ¿cuánto porcentaje acumulo, jóvenes? 10, 20, hasta aquí yo acumulo 30%. ¿Listo? ¿Cuánto me sobraría, jóvenes, a la derecha? ¿Qué porcentaje tendría a la derecha del decil 3? 70%. Excelente. Esto sería, ¿no es cierto?, el 70%. Entonces Ajá. recuerden que hay dos vías para hacer la interpretación. A ver, me salí. Nuevamente, veamos nuevamente, voy a compartir nuevamente, creo que me salí. Voy a compartir nuevamente, veamos. Ya denme un minuto, nuevamente voy a recuperar lo que estaba compartiendo. Algo presioné mal. Creo que ahí nuevamente regresamos, ¿no es cierto? Si observa lo que estábamos viendo antes, me confirman, por favor.
¿Se visualiza? Sí, profe, sí se ve. Ya, estamos hasta Sí, ahí. sí se Sí, ve. profe. Listo. Sigamos con la explicación. Entonces, diríamos, voy con lo rojo primero. Diríamos que el 30% de estos padres de familia, por decirlo así, ¿sí? O de estos representantes de familia, simplemente ganan menos o hasta $920 mensual, ¿sí? La otra interpretación, ¿cuál sería? Sería que el 70% de estos individuos gana $920 o más. Entonces ya es un indicador, ¿no es cierto? Y es más preciso, porque ya prácticamente yo divido, ¿no es cierto? O voy segmentando la información. Y es más específica esta información. Esto de aquí entonces borro y vamos con los percentiles. ¿Qué significa percentil? Significa dividir en 100 partes iguales a todos sus datos, a toda su información, ¿sí? Divide en 100 partes iguales a toda la información. Si aquí, por ejemplo, hablamos del percentil número 85, entonces supongamos que el 85 está en esta parte de aquí. Es un ejemplo nada más del que yo le hago, ¿sí? Supongamos que más o menos está por aquí. Está por aquí. Entonces, ya les sirve eso para su interpretación. Y prácticamente diríamos que aquí está, ¿no es cierto?, el percentil número 85 o de la posición 85. Esta es la posición 85. Siempre que hablamos de posiciones, es importante ver de menor a mayor, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se hacía el análisis para determinar lo que era la mediana, ¿no es cierto? Entonces, se organizaba los datos de menor a mayor. Sigamos. Y me dice entonces que aquí está ubicado el 1480 dólares. Listo, jóvenes. ¿Quién me ayuda haciendo la interpretación de esto? ¿Cómo interpretaríamos esto de aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien, alguna idea? ¿Cómo interpreto esta información? ¿Quién me ayuda, jóvenes? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo interpretamos? Ya, ayúdame, por favor. P85 igual a $1,480. El porcentaje. ¿Qué diríamos del porcentaje? Ah, con porcentaje también. Sí, ¿qué diríamos del porcentaje? A ver si es el 85 estaría en... Entonces, aquí hablamos de qué porcentaje. ¿Qué porcentaje está en esta llavecita? del Acumulado. 15. ¿Seguro? Depende, ¿no es cierto? Cómo se le haga la interpretación. Del 20%. No. Como es el percentil 85, significa que tenemos acumulado ¿qué 85%. porcentaje? 85%. Entonces diríamos que el 85% de los individuos investigados tienen un ingreso menor o igual a $1,480. ¿Sí? Entonces, Entonces, esa es la diferencia, profe, de los deciles. claro, decir Ah, ya, lo ya, que ya, hace es ya, ya, ahorita sí dividir lo en 10 entendí. partes, ¿no es cierto? Y hablamos, si hablamos de 10 partes, entonces, si hablamos, por ejemplo, del decil, yo qué sé, el decil, se me ocurre el decil 8. Entonces, es Ya, 8 de 10, eso corresponde a un 80%. En ajá, cambio, acá ya, ya, hablamos de 85 de 100, es decir, que equivale al 85%. ujú. Ya, listo. La otra interpretación, ¿cuál sería? O sea, o hacemos esta o vamos a la otra opción. La otra opción para interpretar sería, y le voy a poner acá, ¿no es cierto?, con azul. Sería decir que acá hablamos de un 15% que me faltaría para llegar al 100%. Y diríamos prácticamente que un 15% de estos individuos ganan $1,480 o más. Entonces diríamos que la mayoría está debajo del 1,480 y apenas un 15% sobre ese valor. Y generalmente eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las mensualidades, en los diferentes trabajos que tenemos o hacemos, un mínimo porcentaje está, ¿no es cierto?, en la élite, prácticamente en estos valores de sueldos superiores o grandes. La mayoría estamos abajo, a la izquierda, ¿sí?
Pero para hacer ese análisis es lo que me sirve estas medidas de posición, que se llaman como cuartil, decil y percentil. Listo, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hemos terminado ya con lo que es la teoría. Bueno, me faltan las fórmulas. Casi terminamos ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De pronto se dirá, ¿no es cierto, profe? ¿Cómo hago para calcular el cuartil? ¿Cómo hago para calcular el decil? ¿Cómo hago para calcular el percentil? Pues vamos a ver las fórmulas. Y esa es la siguiente presentación. Y en la siguiente presentación, jóvenes, ahí están las fórmulas que vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, esta fórmula es para calcular el cuartil, ¿sí? ¿Cuántos cuartiles puede calcular? Puede calcular el cuartil de la posición 1, de la posición 2, de la posición 3. El cuartil 4 no hace falta que usted le calcule, porque prácticamente el cuartil 4 coincide con el valor más grande que usted tiene. Sí, en este caso sería el sueldo más grande, coincide con el cuartil número 4. No hace falta calcular. Lo que sí puede calcular es el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces vamos explicando. Esto de aquí, ¿cómo se llama? Se llama límite inferior. Esto se llama amplitud. Esto de aquí se llama la posición que quiere calcular. Eso es K, pero en este caso hace referencia a la posición que quiere calcular. Por ejemplo, alguien dice, profe, yo quiero llamarle cuartil con la C. No hay problema. Si usted va a calcular, se me ocurre el cuartil 3, entonces este 3 es el que va aquí en K. ¿Entendido? ¿Qué le indica la N? El número de datos, ¿sí? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, yo qué sé, 50 datos, entonces N será 50. Depende cuántos datos usted tiene. ¿Qué significa esto de aquí que se repite con esto de acá? Significa la frecuencia acumulada anterior. Veamos si puedo escribirlo aquí abajo. Profe, disculpe, Esto, ¿podría repetir, por favor? sí, ya lo hago. Uy, se me borró esto de aquí. Se me borró, creo que ahí estamos. Ya. ¿Qué les repito? Todo. Vamos repitiendo Sí, todo, no hay profe. problema, ¿ya? Entonces, Gracias. cuartil se puede representar con la Q o de pronto con la C, como usted prefiera. Alguien dice de pronto, pero profe, yo cuartil escribo con la C, entonces le voy a poner con la C, no hay ningún problema. Si usted va a calcular el cuartil 3, entonces, ¿cuánto vale K? 3. Si de pronto usted va a calcular el cuartil 1, entonces, ¿cuánto vale K? 1. Y así sucesivamente. N, ¿qué significa? El número de datos que usted tenga. Si son 50 calificaciones, N será 50. Si son 120 calificaciones, N será 120. Depende. ¿Qué significa LI? Lo que estoy poniendo acá otra vez en la bomba. ¿Qué significa LI? Significa límite inferior. ¿Qué significa la A? Lo que estoy poniendo acá en doble bomba significa amplitud. Si es que lo que va a calcular es cuartil, entonces aquí siempre, jóvenes, dirá el 4. Siempre. Si va a calcular decil, ¿para cuánto habrá que dividir? Para 10, siempre. Si va a calcular percentil, ¿para cuánto tendrá que dividir? Para 100. ¿Por qué? Porque cuartil es dividir en 4 partes, decil es dividir en 10 y percentil es dividir en 100. Por eso, sigamos. Esta bombita de aquí, ¿no es cierto? Esta bomba de aquí, F sub I menos 1, coincide con la que está acá abajo. ¿Cómo se llama eso? Es lo que intentaba, ¿no es cierto?, escribir aquí abajo. Veamos si otra vez lo puedo hacer. Eso se llama como frecuencia. Bueno, me disculpan, hay que si borro se me borra todo, ¿no es cierto? No es frecuencia, es frecuencia. Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada anterior, ¿sí? Anterior. En cambio, ¿qué será FI? Simplemente es la frecuencia acumulada, ¿sí? Presente, actual podemos ponerle, ¿ya? Pongámosle así. Entonces, FI simplemente, ¿qué será? Será la frecuencia acumulada actual, pongámosle, ¿ya? Actual. Listo, jóvenes, y eso es todo. Estamos ya listos para hacer nuestro ejercicio en lo que es el GeoGebra. ¿Preguntas hasta aquí tal vez? ¿Inquietudes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud hasta aquí?
Cuando hagamos el ejemplo va a estar más claro, ¿no es cierto?, el reemplazo que vamos a hacer. Profe, está bien, ¿no? Las déciles era sobre 10 y las percentiles era sobre 100. ¿Está bien? Sí, es el único cambio que vamos a hacer. Y de hecho, ¿no es cierto?, ¿qué les parece si vemos la siguiente presentación? Y la siguiente presentación, mire, le habla acerca de lo que es el decil, porque aparece la D, ¿sí? Entonces, lo único que cambia prácticamente aquí, el 4 por 10, nada más, justo lo que nos decía la compañera. Es lo único que cambia. Y el resto prácticamente es lo mismo, ¿sí? El resto es lo mismo. Entonces, la formulita prácticamente es la misma que vamos a aplicar. Otra indicación. La otra indicación también sería, de pronto, o no sé si les pongo aquí también para recordarles esto, ¿ya? Entonces, mire, aquí está la D de decil, por lo tanto, aquí debe estar 10 siempre. Es lo que les decía, ¿no? O nos decía la compañera también. ¿Qué más debo indicarles? Esto se aplica cuando usted tiene de ley histogramas, ¿sí? No se aplica en datos brutos. Estas fórmulas se aplican cuando usted tiene clases, cuando tiene tabla de frecuencias, ¿sí? Ahí aplicamos estas fórmulas. Y eso es lo que más se aplica en la vida real, ¿no es cierto? En los casos de análisis reales. Es lo que más se aplica, es distribución de frecuencias, tablas de frecuencias, con clases, con intervalos de clase. Y luego, pues no está por demás revisar ya la última. Y miren, la última, ¿qué es lo que cambia? Ya percentil, vamos con la P, pero ahora ¿para cuánto hay que dividir? Para 100. Y el resto jóvenes es exactamente lo mismo. Con eso entonces empecemos. Vamos con la explicación, cómo hacerlo, el ejemplo prácticamente con lo que es la ayuda del GeoGebra, ¿sí? La tarea para la próxima clase que usted tiene que hacer está en referencia a lo que es la entrega de su primera práctica. Entonces vamos a trabajar ya con las prácticas. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Preguntas, inquietudes hasta aquí? ¿Ninguna? Listo, entonces pongamos por favor en Yo silencio. tengo Claro, buenas noches, estimado docente. díganme. En la plataforma de su materia tenemos 20 preguntas para llenar. Dice que pero no está la fecha hasta cuándo tenemos que subir esa tarea. Ya está una tarea. A ver, veamos, déjeme ver. Sí, 20 preguntas, que yo lo que pasa es que yo lo estoy llenando, pero no está hasta a la fecha que está programada para yo para subirlo. Ya, en tareas me dice, en tareas está. Está sí, en tarea número 2 dice, pero no dice introducción, dice tarea número 1, cuestionario de completación, introducción a la estadística de derecho. ¿Sale más? Tarea 2. A ver, veamos aquí, tarea 2. Ese fue el primero. Yo estoy llenando, pero no. Qué raro, no veo ninguna información, vea. No le veo, me dice. Hago un clic en pantalla para poder visualizar. Quisiera ayudarle, pero no encuentro la tarea mencionada. O en evaluación, tal vez. No le veo. Pero disculpe, todavía no sube lo que corresponde a la tarea que tenemos que realizar. Todavía no. Ah, ya, con Todavía razón, no no. salía, pensé que eso hablaba la compañera. No sé, la compañera me dice que le sale la tarea 2, pero yo no la puedo visualizar. No. Mire, solamente se supone que ustedes tienen publicado lo que es tarea 1, introducción a la estadística, a lo mejor sea esa, tarea 1 tal vez, pero me dice tarea 2, me dice la compañera. Ahí le subí ¿Me subió a dónde? ¿Acá al chat? en el chat. Sí, A ver, hay veamos. 20 preguntas que tenemos que hacer, pero sí ya. Esa era la tarea 1. Esa es la tarea 1 que tenían que hacer. Sí, la introducción a la estadística es la tarea 1, las 20 preguntas. Ya. La de A ver, 20 estimada. preguntas es la tarea Sí, 1, ya pasó la sí, fecha. ya. Estimada, Sí, entonces, era esa es la suficiente. tarea 1 que tenía que haber entregado, bueno, dice hasta el 31 de octubre, ¿no es cierto? Necesita más tiempo para subir la tarea, entonces. Eso es en tarea 1, por favor. Gracias, lo que pasa es que recién me aparece, por eso yo digo,
Ya, Por eso entonces, le di clic a la pantalla, ¿se vio? Está abajo y la tarea que mandé está arriba y abajo está la otra. Por eso que ya, entonces, eso tienen que presentar, por favor, en tarea 1. Les voy a poner aquí, cuestionario 20 preguntas, ¿ya? sí, pero lo que pasa es que Cuestionario 20 preguntas. pero me sale al revés, por eso es que está así. Ya, entonces, Sí, ya demos presentamos, acá profe. más tiempo. Sería entonces, no sé hasta cuándo le ponemos, hasta el 20, para que complete esa actividad. Pongámosle hasta el 20 de noviembre para que suba, por La favor. tarea Ya 2 saben dice, que, sí, la tarea 2 ya dice que saben qué sección. Ya, entonces ahí está, para que suba, por favor, y los compañeros que les falta, porque faltan como 17 compañeros, de lo que sí, observo. lo que pasa es que la que ya me Alrededor. salió a mí sí pude presentar, pero la que está todavía está más abajo. 16. A ver, jóvenes, ahí está. Sería hasta el 20 de noviembre. ¿Está listo? Ahí está. Ya, ahí está activo. Ya. Entonces traten de cumplir, por favor, con esa actividad hasta el 20. Listo, entonces continuamos. Sigamos, jóvenes. Vamos entonces, regreso a lo que es material de estudio. Estoy en material de estudio. Estábamos en esta opción de átomo de posición, ¿verdad? Den clic, por favor, ahora donde dice con GeoGebra. Dan clic ahí y automáticamente nos vamos a ir a GeoGebra, a un archivo con datos. Y con eso ganamos tiempo, porque mire, ya están cargados los datos y también ya tengo creada la lista. Demos un minuto, ¿estamos hasta ahí? Entonces, recuerden que nosotros para hacer referencia a los datos, aquí está, miren, esto voy a borrar, es la explicación que estaba dando en otro curso. Profe, Permítanme entonces borrar. entro por entrar. Solamente váyase a material de estudio, donde está esa forma del átomo. Dele clic donde dice con GeoGebra. En las palabritas que dice con GeoGebra. Ahí dele clic. Entonces ahí está el vínculo para irse a esta dirección. Ahí está el archivo compartido. Ya deme un minuto, si no lo puede hacer, ya repito. Déjeme solo borrar esto de aquí de la pantalla para poder explicar mejor. Continúo borrando y ahí podemos seguir. Y ahí con eso también vamos a repasar un poco de lo que vimos en la clase anterior, referente a lo que son las clases, para armar nuestra tabla de frecuencias. Listo, no sé cómo les fue, ¿pudieron ingresar? Si no, repito, acá en su plataforma, material de estudio, por favor. Ahí dice átomo de posición. Antes le dimos clic sobre posición y salió la presentación que acabamos de visualizar. Ahora dele clic acá en la parte donde dice con GeoGebra. En las palabritas, por favor, donde dice con GeoGebra. Aquí. Bueno, creo que el azul no se ve muy bien. Creo que el rojo lo hace mejor. ¿Listo? Ahí con GeoGebra y se abre ya en una ventana nueva el archivo de GeoGebra. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, gracias. No hay de qué. Sigamos entonces. Una vez que estamos acá en el GeoGebra y ya creada su lista, tome en consideración que de aquí en adelante, para hacer referencia a sus datos, ¿cómo se llaman sus datos? L minúscula 1. Eso no se olvide. Ahí le puse en la bombita, ¿ya? Con eso sigamos. Yo necesito, en este caso, conocer o saber cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor. Y se acuerdan que eso ya hicimos en clases anteriores. Entonces, vamos a dar clic donde dice o donde está habilitada su barra de entrada, que ya le dejé habilitada por omisión en el documento. Ahí está la bombita roja que le acabo de colocar. Entonces, aquí vamos a colocar. Vamos a colocar aquí. Escriba, por favor, min. Y escoja la opción que dice mínimo lista. Y ahí se escribe automáticamente, ¿no es cierto? M mayúscula, la I con tilde, mínimo, paréntesis, y ahí está subrayado, menor, mayor, lista. Todo lo que aparece con azul está en espera del nombre de la lista. ¿Cómo se llama su lista? L minúscula 1.
Ponga, por favor, L minúscula 1 y dele Enter. Y espero hasta ahí. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ya, muy bien la compañera. Me dice que estamos ya hasta ahí. Como ya tenemos el mínimo, ¿qué necesito ahora? El máximo. Aquí la información está ordenada. Son edades, ¿no es cierto? Y me dice que hay edades que van de 30 a 60 años de edad, ¿no es cierto? Son edades lo que yo tengo acá. No siempre voy a tener la información ordenada y no siempre van a ser solamente 60 datos como en este caso. Va a haber mayor información, por lo tanto, esto es indispensable empezar calculando mínimo y mayor. Ahora pongamos entonces mayor, perdón, max. Escriba por favor, max. Donde está la bombita roja, escriba max. Y escoja la que dice máximo lista. Y repite el proceso. Póngale ahí L minúscula 1 y dele enter. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, sí, profe. Muy bien, excelente. Hemos confirmado que el mínimo es 30, la menor edad es de 30 y la mayor edad que tienen los individuos de este estudio o de este conjunto de datos es de 60. Y ustedes recordarán que para formar las clases necesito el rango. ¿Cómo calculo el rango? Al mayor quito el menor. Es decir, B minúscula menos A minúscula. B menos A. Ahí está en la bombita, miren. B menos A. Esto es lo que acabé de escribir en la barra de entrada. ¿Cuánto me salió? 30. Y el siguiente paso es la situación de buscar un número que sea divisible entre 30. ¿Cuál es un número que sea divisible entre 30? ¿Alguna idea? ¿Cuántos sugieren? 6. Lo adecuado sería, sí, el 6 encaja perfectamente, ¿no es cierto? Y de pronto alguien pudo haber dicho, profe, ¿por qué no le ponemos 5? Y de pronto alguien dice, profe, ¿por qué no le ponemos 10? Porque resulta que para 10 también es divisible, ¿sí o no? Entonces, para justificar un poco de por qué el 6 sería adecuado, hagamos esto. Por lo pronto, aquí me dice que las clases a trabajar serían de cuánto. Es lo que usted acaba de poner aquí. ¿Sería de cuánto? De 6. Las clases, las filas serían de 6. ¿Se acuerdan que hay la regla de Sturges? ¿Qué es lo que decía Sturges? Decía entonces que esto es igual a 1 más 3.3 que multiplica al logaritmo base 10 del número de datos que usted tiene. ¿Cuántos datos tiene? 60 porque tengo 6 columnas de 10 cada una. 60 datos. Me da 6.87. De acuerdo a Sturges diría que sería 7. Pero ¿qué pasa si yo al 30 le divido para 7? Me da con decimales. Y eso estaría sobreestimado acá porque como usted observa las edades son enteras. No tengo con decimales. No son valores con decimales. Por lo tanto, Sturges me dice que trabaje con 7. Se dan cuenta que prácticamente 6 y 7 casi va por ahí, ¿no es cierto? Entonces, el que más se aproxima al 7 que sugiere Sturges, entre 5, 6 y 10, que eran las otras opciones, ¿cuál es? El de 6. Por eso que me quedé con el 6. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿Preguntas? Dice, entonces, ¿sí se puede redondear nomás? Así es, se puede redondear, así es, pero tome en cuenta que usted va a tener que dividir para ese valor. Y lo que buscamos en este caso, ¿no es cierto?, para este ejercicio, es que el resultado de esta división me quede entero. ¿Por qué? Porque como usted observa, en este ejercicio no tengo decimales. Si tuviese decimales, sería adecuado trabajar con el 7. ¿Entendido? Le hice otra pregunta. Dígame. Verá, si es que el resultado me sale 6.02, ahí también podría redondear a 7 o menorar a 6. Bueno, en este caso estamos dándole mayor peso a lo que es la divisibilidad, ¿no es cierto? Que sea divisible para que me dé un entero. Entonces, si sus datos acá son con decimales, Sturges, ¿qué es lo que dice? Preferible que sobre y no falte. Entonces, sea que le quede 6.01 o 6.99, me quedo con 7. Ya, listo. Gracias. Sí, son sugerencias que le puedo hacer. Ya, continuamos. Por lo tanto, tomen en cuenta que aquí las clases son 6
y me está diciendo que la A de amplitud, pero ya le puse mal, acá, ¿sí? AM de amplitud sería ¿cuánto? 5, es lo que acabo de calcular en la división, por favor, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más necesito aquí? ¿Qué más? Creo que eso sería suficiente para continuar. Ya, y si algo más requerimos, pues ya lo colocamos acá. Creo que con eso podemos continuar. De pronto el mínimo también sería importante que es 30. Dígame, le escucho. Le escucho a la compañera. ¿Le escucho? Sí, perdón, está la D igual, 1 más 3.3 logaritmo, pero no puedo ponerlo yo acá también. Disculpe, no me percaté de eso. Ya, si no lo puede calcular, ahorita le copio la fórmula, por favor, y le envío al chat. ¿Tiene acceso al chat? Entonces, para que solamente lo copie del chat y lo pueda ingresar. Y de pronto ahí, ¿no es cierto?, verifique. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Creo que estoy dejando de compartir pantalla. A ver, sí, estoy aquí. Vamos despacio. A ver. Ya, si me ayuda, por favor, la compañera, si dejamos de compartir pantalla. Ah, ya, listo. A ver, ya. Control V. Listo. Acabo de enviar al chat, por favor. Está enviado al chat para que le copie y le pegue. Esa es la fórmula de Sturges. La compañerita que me consultaba. ¿Listo? Entonces continuamos. Estoy compartiendo pantalla, sí lo estoy haciendo. Ahí le copia y le pega, por favor. Ya, le copia y le pega. ¿Qué más es importante? El mínimo que es 30. ¿Listo? Continuamos entonces. Voy a borrar esto de aquí. Borro esto de aquí. Esto también ya puedo borrar. Hicimos la explicación del caso y continuamos. Luego, lo que vamos a hacer es ya a hacer el histograma, ¿no es cierto? Vamos a trabajar ya con el histograma y luego aplicar la fórmula. Para eso entonces, para el histograma, seleccione por favor sus datos. Seleccione sus datos. Y nos vamos acá al botoncito de las barras que está a la izquierda, parte superior, ¿no es cierto? Derecha, parte superior. Arriba en la esquina, derecha superior. Ahí está, ¿no es cierto? Las barras. Y dé clic donde dice análisis de una variable. Ahí, por favor, dele clic. Ahí estoy mostrando una pantalla. Y ahí me espero hasta que usted también haga lo mismo. Dele clic donde dice análisis de una variable. ¿Cuál es la variable que estoy analizando en este caso? Es la edad. Es una sola, es única. Entonces, doy clic ahí donde dice análisis de una variable y aparece la otra ventana. Ya dijimos o habíamos visto en clases anteriores que por omisión, aquí, ¿cuántas barras aparecen? 5. Recuerde que los estadísticos, ¿no es cierto?, los entendidos, mencionan que debe ser mínimo 5 y máximo 20. Pero en nuestro caso, ¿cuánto salió? 6. Entonces vamos a aumentarle una. Muévale, por favor, el botoncito que está al lado donde dice histograma. Mueva un poquito a la derecha para que se pongan 6. Ahí está, mire, 2, 4 y 6. Ya le puse con 6 barras. Ahí están las 6. Luego vamos a dar clic. Les voy a poner una bombita, ¿sí? ¿En dónde va a dar clic? Aquí, por favor. Ahí está una como rueda, como rodela, rueda desdentada, una rodela. Profe, ¿cómo le puso una barra más? ¿Cómo le puso 6? Disculpe. Le pongo aquí en azul. Solo tiene que moverle aquí. Aquí usted puede manipular, por favor. Aquí. Le mueve a la derecha y se van aumentando. A la izquierda y disminuye. ¿Entendido? La bombita que le puse de azul. Ahí en ese botón, muévale. Dele clic sostenido, muévale. De ahí se va modificando las barras automáticamente. ¿Lo pudo hacer? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, borro esto de aquí. Y para todos la indicación está dada. Clic aquí en la rodela. Y luego que dé clic usted aquí en la ruedita, ¿no es cierto? Sí, aparecen esas opciones. ¿Se acuerdan que eso ya vimos en clases anteriores? Luego, lo que vamos a ver aquí o hacer aquí es esto. Active definición manual, que también lo vimos en clases anteriores. En inicio, el mínimo. ¿Cuál es el mínimo de edad que tengo? 30. Y el ancho coincide con 5. Eso le dejo ahí. Luego lo que vamos a hacer es, ¿se dan cuenta? Todo esto ya hicimos con ustedes. Lo que vamos a hacer en esta clase adicional es activar acá, jóvenes. Porque esto de aquí también lo hicimos y ahora vamos a ponerle acá también.
Entonces vamos primero. Clic donde dice tabla de frecuencias. Eso ya hicimos con ustedes. Me está diciendo que de 30 a 34 tengo 3 personas con esa edad. De 35 a 39, 7 personas con esa edad. Y así sucesivamente. Entre 55 y 60 solamente hay una persona con esa edad. Listo. Ahora póngale por favor, active la que dice acumulada. Vamos a dar clic donde dice acumulada. Bueno, aquí creo que se me movió. Se me movió esto. No sé si lo hago nuevamente. Entonces, por favor, vamos a dar clic donde dice aquí. Activemos la que dice acumulada. ¿Y qué es lo que sucedió? Le acumuló. Y en la acumulada se caracteriza porque va sumando las frecuencias, de tal manera que la última coincide con el número de datos que yo tengo. Por lo tanto, si al final me sale aquí 60, que es lo que me está indicando, que tengo 60 edades, 60 individuos, 60 datos. Luego, le sugiero que usted le dé clic. Le sugiero que le dé clic aquí donde está, por favor, este recuadro. Si le da clic ahí y escoge la primera opción, ¿qué es lo que hace? Copiar en vista gráfica. Es decir, que el histograma y esta tabla se me va a pegar acá, ¿no es cierto?, en mi plano cartesiano. Entonces hagamos eso. Y una vez que hemos hecho eso, pues ya voy a borrar, ¿no es cierto?, mis bombitas, mis recuadros, porque eso sirvió para hacer la explicación. Listo. Voy a cerrar también esta ventana. Ojo donde doy clic. Para cerrar esta ventana y ganar espacio, ya no necesito esta ventana porque ya le copié en la vista gráfica. Dele clic ahí. Donde está esta elipse roja, aparecen las 3 líneas y dele clic donde dice cierra y con eso gano espacio. Listo, con eso gana espacio. Luego si le da clic aquí en la cuadrícula, puede darle clic derecho, puedo dejar en blanco esto de acá. Y aquí está, miren, ¿no es cierto? La distribución de frecuencia acumulada es esta de aquí, joven, ¿sí? Esta es mi distribución de frecuencia acumulada. Y ahora vamos con la explicación. ¿Cómo aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Listo, entonces, ¿qué les parece? La fórmula es muy parecida. ¿Qué les parece si vamos a calcular, se me ocurre, el percentil 55? Ya, vamos a calcular el percentil 55. Por lo tanto, la fórmula quedaría. No sé si lo hago, hagamos acá en la parte, en esta parte de aquí hagamos, ¿ya? Entonces, para calcular el percentil 55 sería de esta manera. Vamos con la fórmula y la fórmula sería, le decía, límite inferior, sume la amplitud, que se multiplica, de ahí venía el paréntesis, ¿no es cierto? Ahí venía un paréntesis y venía acá la división. Y arriba lo que tenía es usted, ¿no es cierto? Una resta. Y la resta prácticamente era dk multiplicado por n. Todo esto sobre cuánto, jóvenes, si el objetivo es percentil. ¿Sobre cuánto será aquí? Si es percentil. Sobre 100. Correcto. Sobre 100. Excelente. Sobre 100. Muy bien. Muy bien. Y luego a esto tenemos que restarle lo que aparece como f sub i menos 1. Y explicamos esto a qué se refiere. Y abajo simplemente es fi, que significa la frecuencia acumulada actual, menos otra vez la frecuencia acumulada anterior. Eso significa el menos 1, ¿sí? Significa anterior, menos una posición. Una vez que hemos colocado la fórmula, jóvenes, voy a ir reemplazando. Les sugiero que usted tome nota de pronto en sus apuntes de esta fórmula. Yo por espacio voy a irle prácticamente aquí, ¿no es cierto?, cambiando, pero sin antes hacerle una indicación, que lo voy a escribir acá. Primero encontremos, jóvenes, lo que se conoce como posición. Voy a poner acá pos, ¿sí? Y para encontrar la posición no es otra cosa que aplicar la formulita o parte de la fórmula que está arriba, que es K multiplicado por N, todo esto sobre 100. Entonces, esta es la primera parte que tiene que calcular. Esto primerito. Sigamos. ¿Qué es K? Entonces, habíamos dicho que K es lo que usted quiere calcular. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué será entonces aquí K? ¿Qué le pondremos en vez de K? ¿Quién me ayuda?
El ¿Es lo que 6, queremos calcular? No. Es el lo que queremos intervalo. calcular. Va Esto el de aquí, 5, doctor. esto de aquí iría jóvenes. Por eso me refiero, miren, es lo que quiero calcular. ¿Qué es lo que quiero calcular? El percentil número 55. La posición número 55. ¿Sí? Entonces, cae 55. ¿Entendido? Sí. Sí, profe. Sigamos. Línea de división, el 100 es constante. N es el número de datos. ¿Qué pongo ahí? ¿Cuántos datos tengo? 60. Correcto. Y para eso me sirve, miren, acá también la frecuencia acumulada. Entonces vengo y pongo acá 60. Este es el primer paso que nos toca hacer. Entonces, simplifico 0 con el 0. Aquí puedo sacar la mitad, que sería 3. Y acá puedo sacar la mitad, que sería 50. También puedo sacar la quinta, ¿no es cierto? La quinta de acá sería 11. Y la quinta de acá sería 10, ¿no es cierto? Estamos bien hasta ahí. Nada más puedo hacer, más que sacar un resultado. Y aquí sí es posible que me den decimales. 3 por 11 sería 33. Para 10, ¿a cómo? A 3.3. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero cuidado, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Sale ese resultado? Listen, yo no puedo ver lo que usted está haciendo. O sea, sí lo veo, pero está como la pantalla como paralizada. ¿Cómo les va el resto? ¿Estamos observando la indicación que estoy haciendo? Sí, doctor. Sí, profe, sí se va paralizando, pero pasan los minutos y ya va saliendo toda la explicación que usted va poniendo. Ya, listo. Sí, un poquito de paciencia, es cuestión de la señal. No sé si de pronto es la señal. Bueno, cada uno de ustedes tiene una señal diferente. Unos tendrán muy buena, otros más o menos, otra regular. De pronto no sé mi señal como esté ese, pero sí depende mucho, ¿no es cierto?, de la señal, de pronto la mía o cada uno de ustedes. Es un poco difiere. Entonces, un poquito de paciencia. No sé si la compañera ya pudo visualizar ahí, ya se le cargó tal vez. Ya, Porque listen, sí. Ya. sí, ya se le cargó. Listo, ya. Entonces, repito Doctor, solo una nuevamente. pregunta. Dígame, ¿Qué dígame. es lo que estamos sacando ahorita? Disculpe. El percentil de la posición 55. El percentil de la posición 55 es lo que estamos intentando calcular. ¿Sí? Sí, doctor Es Luis. decir, ya. Es decir, en la posición 55, ¿qué edad está? Es lo que voy a calcular con toda esta fórmula. ¿Entendido? Y así se puede calcular con todos sus números. Si quiero buscar así Así el es. 35. Así es. Así es. Entonces, significa que el resultado final que saque de esta fórmula o de las otras debe estar entre 30 y 60. Esa es la idea. Si no está entre ese valor, algo hizo mal. ¿No es cierto? No tendría lógica. Ya, sigamos. Entonces, el resultado de eso, 3.3. ¿Qué es lo que hago? Jóvenes, por situación de espacio también aquí, voy a ir reemplazando, ¿no es cierto? Sí, reemplazo. Entonces, en vez de esto, voy a colocar con azul. ¿Cuánto me salió? Y reemplazo. 3.3. Listo, estamos hasta ahí. Continuemos entonces. Como lo que usted acaba de encontrar aquí es 3.3, es posición, usted tiene que analizar acá. Ya, pongamos por favor en silencio los micrófonos, gracias. ¿Me ayudan, por favor? Micrófono. Eso, muy amables. Pongamos en silencio. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Luego, el siguiente paso, jóvenes, voy a poner acá, ¿no es cierto? Les voy a poner acá con un rectángulo. Aquí, jóvenes, en la frecuencia acumulada, usted tiene que identificar dónde estaría el 3.3. Entonces, si yo analizo en la primera, fila, les pregunto a ustedes, ¿será que el 3.3, verán que es una frecuencia acumulada, está en el 3? Pero si es 3.3, significa que solo llega hasta 3, ¿no es cierto? En otras palabras, supongamos que me salía acá 5.
¿Será posible que yo utilice la primera fila o me falta para llegar a 5? ¿Qué opinan? Me faltaría. ¿No ven que solamente tengo 3? Si me salía acá, en vez del 3.3, si me salía, por ejemplo, 5, es un ejemplo nada más el que le pongo. Si me salía 5, significa que en la primera frecuencia solo tengo 3. Para llegar a 5, ¿cuánto me falta? 2, y tendría que pedirle 2 ¿de cuál? Del que sigue, ¿sí o no? Esa es la interpretación de la frecuencia acumulada. Por lo tanto, y regresando a mi explicación, y con el 3.3 que yo tengo, ¿sí? Con el 3.3 que yo tengo, significa que en la primera fila solamente tengo 3, pero yo tengo que llegar a ¿cuántos jóvenes? A 3.3. Por lo tanto, lo adecuado sería, voy a borrar esto de aquí, tomar 3 de la primera, pero el punto 3, ¿de cuál debería tomar prestado? Del 10, ¿no es cierto? Entonces, correcto, el 3.3, ¿en dónde estaría, jóvenes? Por acá estaría, ¿sí? Con eso, entonces, estamos de acuerdo que la fila o la clase que voy a analizar es la segunda en este caso. Con esa situación, entonces, ya sé de dónde voy a tomar el límite inferior, jóvenes. Tomen en cuenta que aquí en la clase, en el intervalo, tiene límite inferior, que sería 35, y límite superior, que sería ¿cuánto? Aparentemente el 40, que sería en realidad 39, ¿no es cierto? Pero veámosle cómo aparece, no hay problema. El inferior sería 35 y el superior sería 40. Pero como el superior no me interesa y me interesa el inferior, ¿cuánto tomo? 35. Entonces, aquí está, jóvenes, la indicación, ¿sí? Esto sería el límite inferior. Ahí está, su límite inferior. Ahí está, ¿no es cierto? 35. Entonces, como ya hice la explicación, con paciencia vengo a borrar esto de aquí y reemplazo. Y voy a ponerle con azul. ¿Cuánto ha sido acá entonces? Ha sido 35. 35. Ya, y con eso continuamos. ¿Sabemos cuánto es la amplitud? Sí, solamente coja una fila cualquiera, puede ser la misma que escogimos acá, y reste. Al superior, que es 40, quítele 35. ¿Cuánto le queda? 5. Y eso se acuerdan que también colocamos acá en AM. Aquí está, jóvenes, amplitud. Entonces vengo y borro. Y voy reemplazando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner aquí? 5. Entonces ya está más claro el panorama de cómo aplicar esta fórmula de aquí. ¿Tienen clases después, jóvenes? No. Ya, entonces me regalan unos 5 minutos más, por favor. Sigamos. Luego me dicen, ¿no es cierto?, que prácticamente esto es acumulado. Es decir, cuando hablamos de frecuencias acumuladas, las dos que interactúan aquí son el 3 y pedí prestado del 10, ¿no es cierto? Son las únicas. El resto, para nada que he topado. Por lo tanto, el 10 hace referencia a la frecuencia actual de la que yo pedí prestado. ¿Y cómo se llamará el 3? Pues simplemente será la frecuencia acumulada anterior, es decir, f sub i menos 1. ¿Sí? Esta sería menos 1. Y con eso pues ya está fácil llenar la información acá. Por lo tanto, vengo aquí y borro. Entonces aquí me dice el anterior. ¿Cuánto es la anterior, jóvenes? 3. Vengo y coloco aquí 3. Como eso se repite abajo, borro. ¿Sí? Borro esto de aquí y también vuelvo a colocar aquí el 3. ¿Qué tendré que poner en la frecuencia acumulada actual? ¿Qué pongo aquí? Actual. ¿Qué le pondré ahí, joven? 10. 10. Excelente, 10. Por lo tanto, usted ve que en esta resta es imposible que a usted le quede negativo. Siempre va a quedar positivo. Y también es imposible con esto, ¿no es cierto?, que me quede pues menor que 30, pero eso ya vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, sigamos. El siguiente paso sería saber cuál es el valor de esa edad, ¿no es cierto?, que está en la posición del percentil 55. Y eso lo podemos hacer tranquilamente acá en la entrada. Entonces, abajo donde dice entrada, ingrese por favor esta fórmula y pongamos, dice 35, pero primero pongámosle el igual, ¿ya? Igual, 35 más 5 que multiplica, abro, cierro. Y luego abro, cierro para indicar numerador, abro, cierro para indicar denominador. Ingreso esto y luego ya le copio y le envío a su chat para que le revise. ¿Listo? 3.3 menos el 3. Todo esto dividido para 10 menos el 3. Y le doy Enter. Y eso es lo que esperábamos, ¿no es cierto? Sí, algo entre 30 y 60.
Me dice que la edad que está exactamente en la posición 55 es de 35.21 años de edad aproximadamente. Que de pronto, si usted dice, pero profe, tenemos solamente enteros, de pronto podríamos hacer referencia de pronto a un 36, ¿no es cierto? Redondearle y dejarle con 36. Ya son criterios acá, ¿no es cierto? Son criterios de interpretación. Entonces, ¿qué le parece si aquí le dejamos como 36 para la interpretación? No hay ningún problema en eso, ¿ya? Preferible, recuerde, que sobre y no falte. Con eso continuamos. Y les decía que voy a copiar, ¿no es cierto? Entonces, les estoy copiando ahorita la fórmula, les voy a enviar al chat para que usted, por favor, eso es lo que tiene que ingresar. Eso es lo que tiene que ingresar. Ahí está. Si podemos enviar la clase grabada al señor presidente. Sí, no tendría inconveniente. El señor presidente que se ponga en contacto a ver cómo podemos hacer, no hay problema. Listo, ahí está entonces ya, jóvenes, la fórmula. Y luego vamos a la interpretación. Con eso termino entonces. Antes de continuar, ¿alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? ¿Preguntas, inquietudes No, hasta profe. aquí? Ya, se entendió mejor, ¿no es cierto? Ya con el ejemplo, con la explicación, cómo tomar en cuenta y reemplazar. Entonces, no es complicado. Creo que con el ejemplo se aclaró bastante. Luego, entonces, voy a borrar la última parte. Esto de aquí borro. Y vamos con la interpretación. Y hagamos acá un pequeño bosquejo, un pequeño gráfico para la explicación y terminar ya, ¿no es cierto? Esta clase, sino que esta ventana me está molestando a mí de la pizarra. Ya, hagamos las veces por ahí. Listo. Entonces voy a poner esto con un color rojo para la interpretación y con eso ya terminamos. Y siguiendo con la explicación entonces, se supone que a todos sus datos. Entonces, por ejemplo, mire, desde aquí, ¿no es cierto? Nos vamos hasta acá, por ejemplo. La edad mínima es de 30, la edad máxima es de 60. Ahí está nuestra edad comprendida, entre 30 y 60 años de edad. A estos datos le dividimos en 100 partes y hablamos de la parte 55. Se supone que por aquí estará, ¿no es cierto?, el percentil 50. Aquí estará el percentil 50. Y yo estimo entonces que el percentil 55, más o menos, ¿no es cierto?, estará por aquí. Por aquí estará nuestro percentil 55. Y les pongo de pronto una bombita aquí, ¿ya? Por aquí. ¿A cuánto equivale este valor? Les voy a poner entonces con azul. ¿Y cuánto nos salió? ¿Qué edad me salió aquí? Me salió 36, ¿no es cierto? 36 años de edad. Listo, y la interpretación entonces facilita. Diríamos entonces que, ¿qué porcentaje jóvenes, sí, iría en lo que está de azul? ¿Qué porcentaje? Lo del percentil. Es decir, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? 36. No. Tomen en cuenta, lo del percentil es la posición. 36 son años de edad, ¿no es cierto? Estos son años de edad. Son 36 años. 55. 55. Eso, entonces, jóvenes, la posición, el percentil. Entonces, sería 55. 55%. ¿Sí? Ahí está la interpretación, joven. Entonces, me dice que de todos los datos que yo tengo, el 55% tienen edad entre 30 y 36 años de edad. ¿Entendido? Sí. Y eso sería suficiente. Si usted gusta la otra opción, ¿cuál sería? Decir que, ¿cuánto falta para llegar al 100%? 45%. Que el 45% tiene edad comprendida entre 36 y 60. Si hablamos de una campaña publicitaria, de algún servicio que usted tiene que dar, yo al menos me enfocaría en la mayoría, que es el 55%, es decir, actividades o productos o servicios para personas que están entre 30 y 36 años de edad, ¿no es cierto? Ahí estaría la decisión. Listo, jóvenes, hasta aquí sería la explicación. Espero que la clase haya sido de su agrado y haber despejado las dudas que ustedes tengan. Pero antes que nada, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Antes de cerrar la clase. Profe, el deber va a ser igual a esto, hay que hacer lo mismo. Prácticamente sería un poco acumulativo, sería lo que vimos antes, las medidas de tendencia central más las de posición para la interpretación. Sería un poquito acumulativo.
Recuerden que la guía que voy a subir son las instrucciones y ustedes como estudiantes tienen que llenar el informe. El informe es el documento que deben subir en plataforma para ser calificado. No se olviden de eso. ¿Listo, jóvenes? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más inquietudes? La evaluación es un tipo de estudio de caso. Entonces usted tiene unos datos, usted hace los cálculos y con eso toma una decisión. Listo, jóvenes. Ingeniero, una Entonces, pregunta. dígame, dígame. Yo me perdí en esa partecita del histograma. ¿Cómo hizo para sacar ese porcentaje? Solamente le activé la que dice acumulada, nada más. Entonces, a ver si repito nuevamente. Veamos, veamos. A ver, aprovechemos que tenemos un poquito de tiempo. No tengo inconveniente yo en repetirle esto. Veamos. Esto ya lo puedo borrar. Me dice del histograma. Entonces, mire, una vez que usted ha seleccionado sus datos, me voy al icono, parte superior donde están las barras, análisis de una variable. Estamos hasta ahí. Pero permítame borrar el resto. Tengo que borrar el resto. Está un poquito acá, ¿no es cierto? Dañando la visión. No me deja hacer una adecuada explicación. ¿Estamos hasta ahí, compañero que me preguntó? Silencio, sí, ingenieros, siga nomás. Ya, entonces, luego lo que hacíamos es, ¿no es cierto? Dejarle, bueno, acá le hicimos con 6, de acuerdo al criterio que teníamos. Y luego nos vamos aquí, clic en la rodela, por favor. Ahí ve una rueda donde dice opciones. Aquí hay una rueda. Si estamos hasta ahí, dele clic en esa rueda. Sí, sí, ingeniero. Y eso es todo. Aquí lo que le faltó a usted es esto. De pronto, bueno, poner aquí la definición manual de clase. Aquí se pone el menor que es 30. El ancho en este caso sigue siendo 5. El momento que usted le activa acá abajo donde dice tabla de frecuencias. No sé si le pongo una bombita. Ojo aquí. Dele clic ahí, tabla de frecuencias, y aparecen las frecuencias abajo. Pero una por una, individual, sin acumular. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya, entonces miren, ¿no es cierto? Ya, con esa ya trabajamos la clase anterior. Esa ya hicimos. Ahora, ¿quiere que se convierta en acumulada? Pues simple. Solamente busque el botoncito que dice acumulada y le activa y eso es todo. Dele clic donde Muy dice bien, muy amable, acumulada. gracias. Esa era la pregunta. Sí, esa era la... Dicen, Ya, listo, listo, en buena hora. Dígame. dicen, la explicación que dio ahora se basa también en el deber que vamos a realizar. O sea, Sí, es acumulativo, lo anterior y lo de hoy. Y con eso vamos ya a la evaluación. ya, ya. Sí, intento hacer Profe, un repaso. a lo acumulativo se refiere al mínimo y al máximo y lo que sacamos No, acá. a lo acumulativo me refiero a los temas anteriores. Es decir, el cálculo de la media, moda mediana, más esto de acá. A eso me refiero. A eso me refería, pero listo, profe, gracias. Sí, ahí ya, listo, listo. Listo, jóvenes. Gracias entonces por su tiempo. Dios mediante, nos vemos en una próxima ocasión. Que les vaya bien. Quedo atento de alguna inquietud. Y ya les subo. Está pendiente de subir la guía y el informe. Recuerde que la guía son instrucciones que yo le doy. Pero el formato que usted debe enviar para calificar es el informe. No se olviden de eso. Dice una pregunta, ¿eso suben en material de estudio? ¿Perdón? ¿El informe lo suben en material de estudio? No, en la sección de PAES, por favor. Entonces yo le subo el material ya. también ahí, pero usted lo hace aquí, mire, actividades prácticas, PAE, ahí lo hacen, por favor. Ahí descargan, todavía no le subo, ahí descargan y ahí también va a ver la opción para que Ahí suban la hacemos actividad. el deber que va a enviar Sí, por esta favor, semana, ¿verdad? ahí. Sí, sí, así es. Profe, disculpe, el deber va a ser realizado en GeoGebra también, ¿verdad? Y mandado en capturas o cómo podemos Sí, realizarlo. en GeoGebra usted hace capturas y organiza su informe y me envía. Ah, listo, profe, gracias. Ya, listo, jóvenes. Si no hay más preguntas, inquietudes, gracias por su tiempo. Dios mediante, nos vemos en una próxima ocasión. Que les vaya bien.
Igualmente, Listo, profe, bien. gracias. Gracias, profe.